Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a leer del verso 28, ¿no? El ser humano es culpable de pecado y no tenemos excusa delante de Dios. Porque las personas que rechazan su palabra, que rechazan obedecer a Dios, aquí no estamos hablando de las personas que dicen yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios estás creyendo? Porque el Dios de la Biblia te manda a arrepentirte de tus pecados, pero aquellas personas que no quieren arrepentirse, que no quieren obedecer a Dios, como Dios nos dice aquí en su palabra en el verso 18 que Él ya nos mostró, Él se hizo conocer por medio de su propia creación, ¿no? Pero nosotros, el hombre se aleja de Dios. Es cierto, nacemos con tendencia a pecar, pero Dios por eso se mostró por medio de su Hijo Jesucristo, para que todos los que creen en Él, los que creen en su palabra, se arrepientan de sus pecados, obviamente, poniendo su fe en Jesucristo y obtengan la vida eterna. Pero tenemos que arrepentirnos primeramente, ¿no? Creer en lo que nos dice su palabra, ¿no? La palabra de Dios. Creer en lo que dice Dios en su palabra. Si tú no lees la Biblia, si tú no conoces la palabra de Dios, entonces obviamente no conoces a Dios, ¿no? Muchas personas rechazan la palabra de Dios. Muchas personas dicen yo creo en Dios, pero no creen en su palabra. Otros dicen, no, eso es un libro que han escrito hombres como nosotros. Es cierto, pero la Biblia misma da testimonio de que fue inspiración de Dios. Aquellos hombres siervos de Dios que han escrito su palabra porque Dios mismo los inspiró por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Para que tú y yo ahora tengamos la palabra de Dios y conozcamos al Dios vivo y verdadero, ¿no? Por medio de su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír su palabra, ¿no? Tú oyes la palabra de Dios y crees en Jesucristo. O también lo rechazas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de las personas que han rechazado a Dios, que conociendo la obra de Dios, la obra de sus manos, la creación, no le dan la gloria a Dios. Más bien han cambiado, ¿no? La imagen del Dios vivo y verdadero, incorruptible, por imágenes de hombres, pecadores como tú y yo, y les adoran a ellos, ¿verdad? A santos, a papas, por ejemplo, al Dalai Lama, ¿no? Que es en otro continente también, que es como el Papa, ¿no? Que le adoran, le besan la mano. ¿Cómo es posible que no te des cuenta que todos los hombres somos pecadores? La Biblia lo dice, todos somos pecadores. Nadie se tiene que doblegar ni confesar su pecado a ningún ser humano porque todos somos pecadores. Al único que tienes que adorar, al único que tienes que rendirte a sus pies y adorarle es al Señor Jesucristo y confesar tus pecados delante de Él en el nombre de Jesucristo y pedirle perdón y Dios te perdona, ¿no? Pero si tú lo rechazas, tienes un corazón duro, te haces sabio en tu propia opinión y rechazas la palabra de Dios. Mira todo lo que va a decir. Vamos a seguir leyendo la Biblia. ¿Cómo son aquellas personas que no quieren obedecer a Dios? Tienen un corazón duro, lejos de Dios. Bueno, sinceramente sin Cristo así estamos. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no le toman en cuenta a Dios para nada en sus propias vidas, le rechazan más bien y empiezan a adorar a ídolos, ¿no? A hombres de este mundo, inclusive animales, a bestias y inclusive también a lo que está arriba, las estrellas, ¿no? A la luna, al sol, a la tierra, ¿no? Cambiamos la verdadera gloria del Dios vivo, ¿no? No debemos adorar ninguna imagen ni estatuas, y menos a hombres como tú y yo. Dice
Por eso Dios les da una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿no? Ellos ya rechazan a Dios y no quieren obedecer. Y Dios les da una mente reprobada, o sea, siguen en su pecado, endureciendo su corazón. Y ese endurecimiento les lleva a la condenación eterna porque no quieren obedecer a la palabra de Dios. Estando atestados, mira lo que sigue diciendo el 29, estando atestados de toda injusticia, ¿no? Cometen injusticias, viven en injusticia, en fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Acá está mencionando todos los pecados que a Dios no le agradan, ¿verdad? Claro, a Dios no le agrada. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Estas son las consecuencias de nuestros propios pecados, lo que está dentro de nuestro corazón, y no queremos obedecer a Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a leer otra vez el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no es que el ser humano, como dice su palabra, no conozca a Dios, sí conoce por medio de su creación. Y Dios ha enviado a hombres, ¿no? Profetas, apóstoles, a Jesucristo su Hijo mismo, a venir a rescatar al hombre pecador, ¿no? Muriendo en la cruz. Porque nadie en este mundo se va a salvar así solo por sus obras. Nadie se puede salvar por sus obras, por lo que hacemos. Aunque tú hagas miles de obras buenas, no. Si no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si no tienes al guía que es el Espíritu Santo, ¿no? De Dios, si no lo tienes en tu corazón, esas obras que tú haces no te van a salvar. ¿No? Y mucho más, pues también a las personas que rechazan, ¿no? Que rechazan la palabra de Dios, ¿no? Acá estamos leyendo todas las cosas que hay dentro de un corazón duro, de un corazón que no quiere obedecer a Dios, de un corazón que no se arrepiente. Aún Dios mostrándonos, dice, por medio de lo que ha creado su poder, ¿no? Aún ahora hay predicadores evangélicos, ¿no? Evangélicos porque el evangelio es buenas noticias, ¿no? Pastores fieles a Dios. Estoy hablando de hombres fieles a Dios, que alaban, que adoran en espíritu y en verdad a Dios, porque ahora también hay muchos que se dicen ser pastores, pero no están predicando la sana doctrina. O sea, significa que predican lo que ellos quieren, lo que ellos piensan que está bien. Y claro, y también predican lo que les gusta a la gente, lo que nos gusta escuchar. No, la palabra de Dios te va a confrontar con tu pecado, con tu maldad. Es para que tú y yo reflexionemos y nos volvamos a Dios y dejemos de tener ese corazón tan duro y perverso y le pidamos perdón a Dios. Sin Jesucristo estamos así, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, aborrecedores, dice, de los padres, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Sí, somos dignos de muerte. Cree en el Señor Jesucristo, dale tu vida y corazón, arrepiéntete de tus pecados.